Y vamos con el primero, marca de centro. Vamos a hacer un círculo, un arco por aquí, porque esta herramienta sirve para marcar centros de círculos o de arcos. Como pueden apreciar, lo que hace es simplemente marcar una cruz en el centro y líneas punteadas que van desde el centro hasta los cuadrantes de ese círculo para marcarlo. Incluso tenemos un pequeño saliente del círculo hacia afuera. Todos estos elementos son configurables y entonces vamos a profundizar en la configuración de estos elementos. Vamos a mirar aquí. Existen 4 variables que son las que van a controlar el cómo se va a hacer esta marca de centro. Existe una variable que se llama Center Cross Size, que va a definir el tamaño de la cruz del centro, y ese tamaño va a equivaler al largo total de la raya horizontal y de la raya vertical. Luego vamos a tener otra variable que va a determinar la distancia de esa cruz central a donde comienzan las líneas, y se llama Center Cross Gap. Vamos a tener otra que va a definir la longitud que sobresale las líneas de más allá del círculo, y esa se llama Center Exit. Y por último vamos a tener una que nos permite elegir el tipo de línea que va a colocar en los cuadrantes. Las dos primeras variables, el tamaño de la cruz del medio y la distancia hasta que comienzan las líneas a los cuadrantes, pueden ser de valores absolutos o relativos. Cuando decimos valores absolutos es esa medida que le indiquemos, o sea, si escribimos 0,2 significa que el tamaño de la cruz va a ser de 0,2 de cada una de las líneas, la horizontal y la vertical. La forma de ingresar un valor relativo es ingresándolo con una X después del número. O sea, si escribimos 0.1x, estamos ingresando un valor relativo. Y ese valor relativo es tomado con respecto al diámetro. O sea que si escribimos 0.1x, estamos indicando que el tamaño de la cruz del centro queremos que sea un 10% del tamaño del diámetro. Vamos a ejemplificar estas opciones. Vamos al círculo que tenemos por aquí y vamos a hacer otros círculos similares para poder comparar. No necesitamos aprender los nombres de las variables, ya que simplemente escribimos center y ahí nos va a ir mostrando AutoCAD las diferentes variables. Vamos a comenzar con la primera, Center Cross Size, que dijimos que era el tamaño de la cruz del centro. Nos da que en el momento es de 0.1x, o sea que estamos hablando de un 10% del tamaño del diámetro. Vamos a ponerle, por ejemplo, 0.2x para mantener un valor relativo, y en este caso le vamos a indicar que es un 20% del diámetro. Si utilizamos la herramienta, vamos a ver que el tamaño de la cruz creció y ahora es un 20% del diámetro. Si dibujásemos un círculo más chiquito, vamos a apreciar que la cruz es más chica porque ahora es un 20% de este círculo. Si volviéramos a un círculo similar al primero, veríamos que la cruz la sigue siendo del mismo tamaño, dado que es el mismo tamaño que la anterior. Vamos a otra variable, Center a Cross Gap, que dijimos que era la distancia que existe entre la cruz y donde comienza la línea. Está en 0.05x. Vamos a duplicarla también a 0.1x y vamos a probar. Vemos como ahora la distancia de la cruz a donde comienzan las líneas que van a los cuadrantes se incrementó. Vamos a probar ahora con valores absolutos, pero para ello vamos a dibujar primero un círculo del cual sepamos las medidas. Por ejemplo, vamos a darle 50, lo cual significa que el diámetro es de 100. Entonces vamos a las variables Center y vamos a decirle a Size, por ejemplo, que queremos que sea de 10. Y vamos a ir a Center y a la opción Gap vamos a indicarle que queremos que sea de 5. Entonces, y si dibujamos un círculo más pequeño,
las cruces y la distancia hasta las líneas va a ser la misma porque le asignamos valores absolutos y no relativos. Vamos a ver esta otra variable, la que nos permitía indicar cuánto iba a sobresalir la línea punteada más allá del círculo. Entonces vamos a center y dijimos que esa era la llamada center x. Y vamos a decirle, por ejemplo, que queremos que sobresalga 10. Vamos a copiar los círculos mejor. Así tenemos la posibilidad de comparar. Vemos como ahora se extendió mucho más y esa extensión va a ser igual en cualquier tamaño de círculo. Si quisiéramos podríamos ir a corroborarlo. Vamos al comando distance y desde ahí hasta ahí vamos a tener exactamente 10, que es lo que le indicamos. El tipo de línea que está asignado va a responder a los valores generales de tamaño de tipos de líneas. Si escribimos TL en español por tipo de línea o LT por line type en inglés, vamos a poder controlar el factor de escala global. Si no lo ven este valor, simplemente se trata de indicarle que queremos ver los detalles. Si modificamos este valor, por ejemplo, y lo reducimos a 0.5, aceptamos y vemos cómo la escala del tipo de línea en todos los casos se redujo a la mitad. Pero esta variable afecta tanto a las líneas de centro como a cualquier línea punteada del dibujo. Si dibujásemos una línea punteada vemos que esta línea tiene la misma escala que las líneas de centro. Pero quizás queramos asignarle un valor diferente a las líneas del centro al resto de las líneas del dibujo. Entonces, dentro de center, de las variables vinculadas al centro, vamos a tener una que se llama center LT scale, que va a controlar la escala del tipo de línea utilizado en las marcas de centro. Entonces, por ejemplo, el valor 1 significa que lo queremos igual que el resto de las líneas. Vamos a suponer que lo queremos a la mitad que el resto de las líneas, entonces le damos 0,5. Vamos a marcar nuevas líneas y vemos como ahora el punteado es más chico en estas nuevas líneas que en las que dibujamos habitualmente. Si dibujamos nuevamente una línea punteada, vamos a poder corroborar, mejor lo dibujamos acá, como la escala de este punteado se mantuvo igual, simplemente afectamos a la escala de las marcas de centro. Bien, vamos ahora a conocer el comando de línea de centro. Vamos a probar, por ejemplo, con un rectángulo. Esta herramienta lo que hace es marcar una línea en el centro de aquello que nosotros indiquemos. Por ejemplo, entre esta y esta. Ahí marcó la línea. Vamos a agrandar un poco el punteado. Tipo de línea. Vamos a llevarlo a 2 para que se note un poco mejor. Lo vemos entre las verticales y nos marca una línea vertical. Esta herramienta en sí, vamos a hacer otro rectángulo, nos marca el medio entre dos líneas cualquiera, no necesariamente horizontales y verticales. Puede ser, por ejemplo, entre dos líneas que forman un ángulo y podríamos marcar todas las bisectrices. Lo cual, si estamos dibujando una cubierta, podría llegar a ser algo interesante, ¿no? Ahí ya tendríamos marcada la cubierta a 4 aguas. Pero otro aspecto interesante de estas marcas es que quedan vinculadas a las líneas. O sea, si, por ejemplo, hacemos este desfasaje, vemos como las líneas siguen marcando el medio del ángulo, o sea, la bisectriz de esos ángulos. Si lo deformamos totalmente, esas líneas van a acompañar a las modificaciones que hagamos de las líneas originales.
Si quisiéramos que esto no suceda, podemos disociarla. Para ello, si escribimos dis, ya ahí nos va a aparecer la opción disociar centro y, por ejemplo, vamos a disociar esa. Entonces, si ahora modificamos, ven que las que permanecieron asociadas se modifican. Esta quedó quietita ahí donde estaba. Si queremos reasociarla, entonces reasociar centro. Nos va a pedir cuál es la línea que queremos reasociar. Esta, y la queremos asociar entre esta y esta. Y ahí nuevamente vuelve a asociarse, se coloca en la ubicación correcta, y si volvemos a hacer modificaciones, nuevamente va a acompañar los cambios. Las variables que les mencioné anteriormente vinculadas a marca de centro también corren para línea del centro en lo que respecta a cuánto va a sobresalir hacia este lado, en lo que respecta al tipo de línea que se va a utilizar y en lo que respecta, el tipo de línea no se los conté, y en lo que respecta también a la escala del tipo de línea. El tipo de línea vamos a poderlo controlar desde Center LT Type. Nos va a pedir el nombre. En este momento no sé si tengo cargado alguno, vamos a probar. Estoy en español. TL para tipo de línea, y tengo cargado solamente el Center 2. Vamos a cargar otro. Cargar, por ejemplo, ¿qué tal el zigzag? Vamos a cargar zigzag, que tiene un nombre fácil. Bien, entonces vamos nuevamente a Center Type y vamos a decirle que queremos zigzag. Esta variable no afecta a lo que ya está hecho, pero sí vamos a dibujar un triángulo. Así corroboramos si las bisectrices realmente se cortan en un punto. Entonces, esta con esta, y vemos cómo trazó un zigzag. Esta con esta y esta con esta. Y bueno, al parecer en un zigzag es difícil verlo, pero realmente las bisectrices se cortan en un punto. Vamos a regresarla a Center. Y vamos a asignarle Center 2. Vamos a buscarle una aplicación a esto. Por ejemplo, vamos a dibujar por aquí una línea cualquiera, en cualquier dirección que mida 1000, porque estamos a una escala muy grande. Vamos a dibujar unos circulitos por aquí. Y vamos a hacer una matriz. Bien. Por otro lado, voy a dibujar también una línea de 1000 en una dirección cualquiera. Y vamos a suponer que necesito hacer una simetría a estos elementos para que queden sobre esta línea. Encontrar el eje de simetría nos demandaría de unos cuantos pasos. Ahora, con esta nueva herramienta, simplemente indicamos que entre esta línea y esta otra, y entonces ahora vamos al comando de simetría, seleccionamos esto, esto y esto, le decimos que no, y aquí tenemos los elementos simétricos exactos y sin tener que hacer nada del otro mundo. Bueno, espero haberles sabido transmitir correctamente el funcionamiento de estos dos nuevos comandos, de estas dos nuevas herramientas y probables usos que le podemos dar.